Hola, espero que estés teniendo un excelente domingo. Gracias por estar acá. Hoy terminamos nuestra serie de clases Un lugar a donde siempre puedes volver. Y sin duda, a lo largo de nuestra vida necesitamos lugares a donde vamos a regresar, donde vamos a volver continuamente porque nos recargan de energía, porque nos llenan de paz, porque nos dan amor. Y qué mejor lugar que venir una y otra vez delante de la presencia de Dios. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias por conectarte con nosotros. La verdad es que nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo conectándonos de esta manera, pero quiero decirte que mientras dure esto, aquí estaremos. Y si tú necesitas algo, necesitas alguna petición, por favor no dudes en contactarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ahí nos puedes encontrar fácilmente. Y de verdad, si tienes alguna petición o quisieras estudiar la Biblia con nosotros, con gusto nos ponemos en contacto contigo. Pues hoy estamos terminando esta serie que denominamos, que llamamos Un lugar a donde siempre puedes volver, y en donde estuvimos tratando acerca del poder que tiene ir a buscar a Dios, el poder que tiene orar, el poder que tiene meditar, el poder que tiene cuando vamos en busca de lo que nuestro corazón necesita. Y también hablamos que a veces no lo hacemos porque no creemos, no lo hacemos porque no recibimos lo que pensábamos que debíamos recibir en algún momento dado, o quizás pudiera ser porque no sabemos cómo hacerlo. Pero la realidad es que quiero decirte que esa relación, ese poder ir a buscar, ese orar y ese meditar es algo que se desarrolla. Es algo que tú puedes desarrollar, que yo puedo desarrollar, que está al alcance de todos y a lo que todos podemos aspirar. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que hace esa relación en la vida de una persona? O sea, porque hablamos de eso, pero quizás muchos se preguntarán, ¿de verdad esa relación puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona? ¿Se nota? ¿Cómo se nota? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si tú te conectaste a las anteriores clases, hablamos, por ejemplo, de Daniel. Daniel, que tuvo un impacto tremendo y tuvo una gran relación con Dios. Hablamos de José, que tuvo una gran relación con Dios. Hablamos de Moisés, que tuvo una gran relación con Dios. Está Sara, está Esther, está Abigail, está Ana. Hombres y mujeres que admiramos por la relación que tuvieron con Dios, y no necesariamente porque fueran perfectos. Pero no nada más están ellos, está Jesús. Y esa relación que mantuvo Jesús con Dios, confiando en Él en toda circunstancia, en muchas situaciones y muchas adversas, es lo que les permitió seguir confiando, es lo que les permitió mantener su fe, pasaran lo que pasaran, sucedieran lo que sucediera. Y hoy sus vidas son una inspiración. Ahora, personalmente, para mí, la mayor inspiración, el mayor modelo, el mayor ejemplo es Jesús. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué es confiar en Dios? Por ejemplo, que mucha gente puede decir, bueno, es que yo confío mucho en Dios. Ok, ¿qué es confiar en Dios? Mira, yo te lo quiero definir de la siguiente manera. Es seguir haciendo lo correcto con la plena certeza de que Dios está en control de todo, aunque no sea fácil. ¿Qué significa esto? Que pase yo por lo que pase, atraviese yo por lo que atraviese, voy a mantenerme haciendo lo correcto, porque sé que Dios está en control. Y cuando se pone difícil la cosa, cuando no vemos claro, es cuando más difícil es confiar en Dios. Porque a veces pensamos, bueno, si tiene el control, ¿dónde está? Simplemente, si vemos lo que hoy está sucediendo, muchos nos podríamos preguntar, y hay mucha gente que se lo está preguntando, a ver, si Dios estuviera en control, ¿por qué está pasando esta tremenda crisis? Bueno, es un gran momento para ver si confías o no confías. Porque mira, confiar no es decir que crees, pero a la hora de la adversidad actuar como si no creyeras. ¿Ves? Confiar también es ser incorruptible, es decir, que tienes principios que pase lo que pase, suceda lo que suceda, jamás vas a abandonar.
Y estarás de acuerdo conmigo que hoy esa es una enorme necesidad. Volteamos a ver a muchos lugares, volteamos a ver a nuestras autoridades, a las personas que nos representan o nos representaron, y a veces la gran desconfianza es, ¿de verdad tienen principios? Y principios que van a defender pase lo que pase. Estamos muy carentes, y estás de acuerdo conmigo, estamos muy carentes de mantener principios que atraviesen cualquier situación y cualquier prueba. Ahora, hablando de esto, hablando de ese lugar a donde siempre puedes volver, lo que quiero decirte es que mucho de lo que va a hacer la diferencia de cómo tú te acercas va a depender del conocimiento que tengas de a quién te estás dirigiendo. Por ejemplo, si yo te hablo de orar y te hablo de orar a Dios, la cuestión es que tú puedes tener un concepto de cómo es Dios, de quién es Dios, y realmente tal vez todos podríamos tener un concepto y no estar orando al Dios verdadero. ¿Cómo es? ¿Quién es el que está en ese lugar? ¿Qué tipo de características tiene? Y eso sí puede hacer una diferencia cuando tú te acercas a Él. Hoy vamos a comenzar hablando de un pasaje que está en Daniel, un pasaje profético que está en Daniel referente a uno de los tiempos más oscuros que iba a atravesar Israel. Algo que sucede cuando Siria invade a Israel. Israel fue invadido por muchas potencias, en este caso son los sirios. Es Antíoco Epifanes el que descarga toda su furia al invadir a Israel. Y obviamente en ese momento, pues Daniel habla de lo que iba a pasar. De hecho, habla de eventos, como te decía, muy oscuros, pero ese no es el enfoque, no es tanto el enfoque que hoy quiero decirte, sino que puedas ver la diferencia entre un pueblo que se dice conocedor de Dios, cuando atraviesa una situación adversa, y ese mismo pueblo puede responder de dos maneras completamente diferentes. Entonces, acompáñame, vamos a ir a Daniel 11, versículo 32, y vamos a leer. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Hay otra traducción que lo último lo traduce así. Escucha. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces, está hablando de que iban a atravesar un momento en el cual parte del pueblo iba a ser corrompido. Es decir, algunos sí iban a ser corrompidos, iban a renegar, habla aquí del pacto, es decir, hablemos, bueno, ¿cuál pacto? Bueno, tú tal vez no tienes un pacto, pero imagínate, iban a renegar de sus convicciones, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes decir que la mentira es mala, pero quizás en un momento de presión dices, ok, si es necesario mentir, yo miento, ¿no? Tú puedes pensar que la fidelidad es algo que vas a defender, pero quizás en un momento de presión, en un momento de tentación, abandonas la fidelidad y ya no haces lo correcto, ¿ok? Entonces, él está hablando de que unos se iban a dejar arrastrar, se iban a dejar corromper, pero otros no. Y lo que define quiénes no iban a dejarse arrastrar, quiénes no se iban a dejar corromper, dice aquí, el pueblo que conoce a Dios. Dentro del pueblo, entonces, él está definiendo que algunos sí iban a conocer profundamente a Dios y otros no. Entonces, la relación que tú logras construir con Dios es lo que te puede hacer llegar a conocerlo. Y dependiendo de la intimidad y del conocimiento que logres construir con Él, entonces vas en medio de cualquier crisis y de cualquier dificultad a mostrarte fuerte y a mostrarte actuando y no olvidando lo que dices creer. ¿Pero de qué depende? De que lo conozcas. Es decir, porque lo conoces, actúas y tienes fortaleza. Mira,
yo quiero preguntarte algo. A ver, ¿en quién confías completamente? ¿En quién tú de verdad, o quizás hay una persona en la que confías totalmente, tal vez tu mamá, tal vez tu papá, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, tal vez alguno de tus hijos? ¿Tú tienes a alguien así? Piensa en esto. ¿A quién le darías las llaves de tu casa? ¿A quién le darías las llaves de tu auto con los ojos cerrados? ¿No? Así. ¿A quién agarrarías y dirías, aquí está? Tómalas, yo confío completamente en ti. Me voy una semana y regreso. Obviamente a alguien de verdad que fuera de tu total, pero tu total confianza. Entonces, dependiendo de cómo conozcas a esa persona, va a ser el nivel de confianza que le tengas. ¿Estás de acuerdo? Pues exactamente así es con Dios. Cuando tú en un momento dado estás sintiéndote en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil, en medio de quizás, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Si tú conoces a Dios, entonces al orar te estás acercando a alguien en quien sí confías completamente, que sabe lo que hace, que sabe hacia dónde dirige la vida tuya y todo el destino de la humanidad. Ahora, esto no quiere decir que sea necesariamente sencillo lo que estás pasando, pero quiere decir que como tú lo conoces, dices, a donde sea, a donde me lleve, yo confío plenamente en Él. Pero tal vez dirás, pero hay límites. Tal vez yo sí confiaría, pero confiaría hasta cierto punto. Si pasan cosas muy fuertes, si pasan cosas que de verdad demasiado desafiantes, yo ya no sé si confiaría. No sé cuántas personas, tal vez por eso han abandonado su fe. No sé cuántas personas por eso en el momento difícil, en el momento oscuro, han dicho, ¿sabes qué? Yo ya no más. Y entonces es aquí donde verdaderamente se vuelve relevante hasta dónde vamos a estar dispuestos a confiar, hasta dónde vamos a estar dispuestos a ir a ese lugar a donde podemos, y te digo, ir una y otra vez, y de verdad confiar en que vamos a estar bien y de que Él tiene las cosas bajo control y de que quizás estar bien no es necesariamente lo que yo pienso, como yo pienso. Y por eso mismo es que el ejemplo de Jesús es tan inspirador, tan desafiante, tan convincente en el sentido de que puedes tener una comunión total con Dios que te lleve a confiar de verdad en todo tiempo, en todo momento, ante cualquier situación, pases por el más oscuro de los valles, puedes seguir confiando. Piensa en esto. Imagínate que toda tu vida te has esforzado por vivir de manera intachable. Así estás buscando vivir una vida intachable, ¿no? Y te dedicas a ayudar a otros a vivir esa misma vida. Y entonces algunos han comenzado a seguirte y algunos están allí y algunos te admiran, pero hay otros que te empiezan a mirar de lejos, que te empiezan a cuestionar, te comienzan incluso a señalar hasta que estás loco. Otros te han insultado, otros han pensado que estás fuera de tus cabales, te han levantado falsos, te han dicho que haces milagros, pero por el poder del diablo, imagínate. Tus amigos de repente te han dejado solo, te vendieron, se dejaron llevar algunos por el miedo y entonces te empiezan a golpear, te han escupido, se han mofado de ti. Y finalmente te clavan en una cruz, la muerte destinada para los peores criminales. Imagínate, ¿podrías seguir confiando? En ese momento, y es lo que yo muchas veces me pregunto, ¿cómo te pudieras sentir con Dios? O sea, ¿qué podrías pensar? O sea, ¿sabes qué? ¿De qué sirvió? Yo tal vez no sirve,
Tal vez no existe, no es real, ¿no? Y podría ser justificable. Alguien podría decir, pues, ¿cómo no se va a sentir así, no? Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo alguien así puede seguir confiando? Tal vez esa confianza, de plano, es una insensatez. Y por eso, esto que vamos a leer, que son las palabras que pronunció Jesús estando en la cruz justo antes de morir, la realidad es que son impresionantes. La realidad es que evocan la confianza en Dios al máximo nivel que se pudiera llegar a tener. Ahora vamos a ir a Lucas 23 en el versículo 46. Quiero que me acompañes. Son precisamente las últimas palabras registradas de Jesús antes de su muerte. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. En el valle más oscuro, en el tiempo más difícil, lo que muestra Jesús aquí es que puedes encomendarte a Dios. Puedes entregarle completamente tu corazón. Puedes seguir poniendo tu esperanza totalmente en Él. Y eso es lo desafiante. Eso es lo desafiante porque difícilmente nos han tratado como trataron a Jesús. ¿Ves? Y lo que te estoy diciendo es que imagínate que estás en un momento donde no te vas a recuperar. Porque tal vez dices, no, si me recupero seguiré confiando. Pero estaba Jesús a punto de morir. Estaba muriendo. Y aún así podía seguir diciendo esas palabras. Me puedo encomendar a ti. Yo no creo que nos va a pasar lo mismo que a Él. Difícilmente nos van a tratar como a Él. Difícilmente nos van a crucificar. Pero ¿sabes qué? Si Él lo enfrentó así, si algunos hombres de Dios han enfrentado tiempos sumamente adversos, sumamente difíciles, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hoy no encontramos eso? ¿O encontramos en tan pocas personas eso? ¿Por qué encontramos que es tan fácilmente que la gente se corrompe, que tan fácilmente se deja arrastrar por el desánimo, por la mentira, por la corrupción y por tantas cosas? Bueno, quizás es porque no conocen a Dios, no tienen una relación con Él, no saben lo que es capaz de hacer. Y como no hay ese conocimiento, pues no hay respuesta, ¿no? ¿Qué viene por nuestra relación con Él, por nuestra cercanía, por nuestra intimidad? Bueno, viene ese conocimiento y es algo en lo que podemos crecer. Entonces, hay un lugar al que siempre podemos volver. Hay un lugar al que siempre puedes volver. ¿Cuándo? Cuando ya no puedas más, cuando necesites inspiración, cuando te sientas rebasado, cuando sientas presión o cuando te sientes alegre, cuando quieras agradecer, cuando necesitas alabar, porque también puedes llegar a ese lugar a decir, gracias por lo que me has enseñado, gracias por lo que me has mostrado, gracias por el consuelo que has traído. Gracias porque en medio de esta terrible pérdida, en medio de este terrible dolor, yo sigo confiando en ti. Busca a Dios, búscalo fervientemente y conócelo. Y de verdad te quiero decir que eso puede llevar tu vida a otro punto, puede llevar tu vida a otro nivel. Ahora, ¿piensas que no lo necesitas? Ahora estás en un punto en el que piensas que no lo necesitas. Te aseguro que un día lo vas a necesitar. Y tal vez sería mejor que comiences ahora. Muchas gracias.